Café con aroma de mujer no fue solo una telenovela, fue un fenómeno cultural que marcó una generación completa en Colombia y en toda América Latina. En los años 90, cuando la televisión aún se reunía en familia y los horarios se respetaban como habituales, esta historia logró algo pocas veces visto: unir romance, crítica social, identidad nacional y personajes profundamente humanos. Su elenco dio vida a personajes que se quedaron grabados en la memoria colectiva. Hoy, luego de 30 años, el antes y el después de estos actores revela historias tan intensas y reales como las que vimos en pantalla. Margarita Rosa de Francisco, quien interpretó a Teresa Gaviota Suárez. Cuando apareció Gaviota en 1994, la televisión latinoamericana cambió para siempre. Antes de Café con aroma de mujer, Margarita Rosa ya era conocida como actriz y presentadora, pero aún no había encarnado un personaje que definiera una era. Gaviota rompió todos los moldes. No era sumisa, no era perfecta, no esperaba ser rescatada. Era una mujer libre, impulsiva, orgullosa, y ese papel la convirtió en un ícono inmediato y en un referente femenino sin precedentes. Después del éxito abrumador de la novela, Margarita tomó un camino poco común. En lugar de encadenarse a papeles similares, diversificó su carrera. Fue presentadora de grandes formatos, regresó al teatro, incursionó en el cine, se convirtió en escritora y en una de las voces intelectuales más visibles y polémicas de Colombia. Hoy sigue activa, creando, escribiendo y actuando lejos de la nostalgia, demostrando que Gaviota no fue un golpe de suerte, sino el inicio de una carrera profunda, consciente y coherente. Guy Ecker, quien interpretó a Sebastián Vallejo. Antes de Café con aroma de mujer, Guy Ecker era prácticamente un desconocido para el gran público latino. Su papel como Sebastián Vallejo lo catapultó de inmediato al estrellato internacional. El personaje representaba al heredero educado, sensible y dividido entre el privilegio y el amor verdadero, y Guy logró que millones se identificaran con él. Después de la novela, su carrera explotó. Protagonizó telenovelas en Colombia, México y Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los galanes más solicitados de finales de los 90 y principios de los 2000. Con el paso de los años, su imagen evolucionó, dejó atrás al galán juvenil para interpretar personajes más maduros y complejos. Hoy mantiene una vida más discreta, centrada en su familia y en proyectos selectivos, pero sigue siendo una figura respetada y recordada como uno de los rostros más emblemáticos de la era dorada de las telenovelas. Alejandra Borrero, quien interpretó a Lucía Sandoval. Toda gran historia necesita una antagonista fuerte, y Lucía Sandoval fue una de las más complejas de la televisión colombiana. Antes de la novela, Alejandra Borrero ya era una actriz respetada, pero este papel la consolidó definitivamente. Fue una villana fría, elegante, clasista y profundamente herida. Después del éxito, Alejandra eligió un camino distinto al de muchos de sus compañeros. Continuó actuando en televisión y teatro, pero también se convirtió en gestora cultural y formadora de actores. Fundó uno de los espacios teatrales más importantes de Bogotá, dedicando gran parte de su vida a impulsar nuevas generaciones. Hoy su legado no se mide solo en personajes, sino en el impacto que ha tenido en la formación artística del país. Diego León Hoyos, quien interpretó a Iván Vallejo. Iván Vallejo representaba la ambición, la oscuridad y el conflicto interno dentro de la familia. Diego León Hoyos, antes y después de la novela, fue reconocido como uno de los actores más talentosos y versátiles de Colombia. Tras Café con aroma de mujer, se especializó en personajes intensos, villanos complejos y figuras psicológicamente densas, participando en numerosas producciones exitosas. Su carrera siempre fue respetada por la crítica y el público. Sin embargo, su historia tuvo un final prematuro. Falleció en 2022, dejando un profundo vacío en la televisión colombiana. Hoy es recordado como un actor que nunca bajó el nivel y que convirtió cada personaje en una experiencia actoral seria y poderosa. Pepe Sánchez,
quien interpretó a Iván Vallejo Patriarca. Pepe Sánchez ya era una figura clave de la televisión colombiana antes de Café con Aroma de Mujer. En esta producción no solo actuó como el patriarca de la familia Vallejo, sino que también fue uno de los directores del proyecto. Su visión fue fundamental para darle a la novela ese tono realista, sobrio y profundamente humano que la distinguió de otras producciones de la época. Después de la novela, continuó trabajando en televisión y teatro, siempre como referente y mentor para nuevas generaciones. Lamentablemente falleció en 2014, pero su huella permanece como uno de los grandes arquitectos de la ficción colombiana. Dora Cadavid, quien interpretó a Cecilia de Vallejo. Dora Cadavid aportó ternura, sabiduría y humanidad al relato. Antes de Café, ya era una artista integral, actriz, locutora y cantante. Después de la novela, continuó trabajando durante años y de manera inesperada conquistó a nuevas generaciones con su faceta musical en la vejez. Lamentablemente falleció en 2022, dejando un legado entrañable. Su figura es recordada no solo por su talento, sino por la dignidad y sensibilidad que transmitió dentro y fuera de la pantalla. Carlos Muñoz y Raquel Hércole, el elenco que sostuvo la historia. Estos actores, antes y después de Café con Aroma de Mujer, mantuvieron carreras sólidas en televisión, teatro y cine. Algunos eligieron alejarse poco a poco de los reflectores, otros continuaron activos durante décadas, pero todos quedaron marcados por haber sido parte de una producción que cambió la historia de la televisión colombiana. Su trabajo fue clave para construir un universo creíble, profundo y emocionalmente honesto. Después de más de 2 décadas convertida en mito, Café con Aroma de Mujer volvió a la vida en forma de remake y desde el anuncio mismo quedó claro que no sería una producción cualquiera. No se trataba solo de rehacer una historia de amor, sino de atreverse a tocar una obra sagrada para millones de espectadores que crecieron con la versión original de 1994. El reto era enorme: actualizar un clásico sin traicionar su esencia, conquistar a nuevas generaciones sin perder a los nostálgicos y sobre todo demostrar que esta historia todavía tenía algo nuevo que decir. El remake, estrenado en 2021, llegó con una estrategia clara: rostros nuevos, estética moderna, narrativa más ágil y una proyección internacional mucho más ambiciosa. A diferencia de la versión original, que creció de manera orgánica en la televisión abierta, esta nueva adaptación nació pensando en el mercado global, en plataformas digitales y en audiencias que ya no consumen telenovelas como antes. Desde allí comenzaron tanto sus virtudes como sus controversias. Uno de los puntos más comentados fue sin duda el nuevo elenco. Asumir personajes tan icónicos como Gaviota y Sebastián Vallejo implicaba una comparación inevitable. Laura Londoño, elegida para interpretar a Gaviota, recibió desde el inicio una presión enorme. No solo debía evitar imitar a Margarita Rosa de Francisco, sino construir una versión creíble para un público moderno. Su Gaviota fue más emocional, más vulnerable y más introspectiva. Para muchos críticos, esa decisión fue acertada. No compitió con la original, sino que la reinterpretó desde otra sensibilidad. El caso de William Levy como Sebastián Vallejo fue aún más polémico. Su elección tuvo un claro objetivo comercial: atraer audiencia internacional y asegurar visibilidad fuera de Colombia. Levy aportó presencia, carisma y una base de fans masiva, pero también recibió críticas por su acento, su registro actoral y por ofrecer un Sebastián más idealizado y menos complejo que el original. Mientras algunos espectadores celebraron su romanticismo y química en pantalla, otros sintieron que el personaje se volvió demasiado perfecto y perdió matices. La recepción del público fue tan dividida como apasionada. En televisión tradicional tuvo números sólidos, pero fue en las plataformas digitales donde realmente explotó, alcanzando audiencias internacionales que jamás habían visto la versión original. Para muchos jóvenes, esta fue su primera experiencia con Café con Aroma de Mujer y la vivieron sin el peso de la nostalgia, lo que explica parte de su éxito. En contraste, una parte del público histórico nunca dejó de comparar
y desde ahí surgieron críticas duras, especialmente en redes sociales. Pero cuéntame, ¿qué te pareció esta novela? Te leo en comentarios. No olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, activando la campana de notificaciones para no perderte de ningún video nuevo. Sigue disfrutando de todo el contenido que tenemos en este canal.